explicar de la lactancia materna relacionada con la odontología, que la mayoría dirá que tiene que ver una cosa con otra. Pues tiene que ver y bastante. De esto, cuando yo empecé a hablar sobre la lactancia materna, que fue después de que mi profesor, que ahora lo vais a ver porque tengo una foto, empezara a hablar sobre la lactancia materna, que es, digamos, el primero que relacionó el hecho de que no se desarrollaran los maxilares con la falta de lactancia materna. Y desde 1990 estuve dando charlas de lactancia materna, así bastante tiempo, habiendo yo observado que esto no sirve para nada, porque siguen exactamente dándose la lactancia artificial y que salvo algunas madres que están más concienciadas y lo que es la parte científica que de esto se sabe, pues no la conocen ni los médicos. Es decir, cuando yo hice medicina en la Facultad de Granada, me enseñaron sobre lactancia materna muy poquito, es decir, lo que tiene que mamar hasta los 6 meses, que después empieza la lactancia artificial, etcétera. Es decir, en medicina sobre odontología y sobre lactancia materna se puede decir que cero. Después estuve haciendo medicina tropical en Amberes para los países en vías de desarrollo. Ahí ya sí me hablaron de lactancia materna un poco más a fondo, pero desde el punto de vista de un nivel general. O sea, yo creo que más o menos todos están al corriente de que la lactancia materna es el mejor alimento que se le puede dar a los niños humanos, la lactancia materna humana. Tiene una serie de factores, esto a nivel general, tiene un factor de desarrollo neuronal que no lo tiene la leche de vaca, pues entre otras cosas, pues que los becerros no necesitan ir a la universidad, y el desarrollo cerebral quizás no lo necesiten tanto los humanos. Incluso había un estudio de una psicóloga americana que estuvo haciendo unos test viendo a ver si el coeficiente intelectual aumentaba con la lactancia materna, y el resultado que obtuvo es que sí, que era significativo, que los niños alimentados con lactancia materna tenían un coeficiente intelectual algo mayor que los que eran sin lactancia materna. Yo no tuve lactancia materna, no estoy entre los más listos. Total, eso así a nivel general. Por otra parte, hay una unión entre la madre y el niño, puesto que el niño cuando mama hace que se segregue prolactina, hace que se segregue la oxitocina, hace que, por ejemplo, después del parto haya unas contracciones uterinas, y esa lactancia materna va a hacer que el útero vaya a su sitio y se vuelva a poner como estaba antes de quedarse embarazada. Para que el proceso sea completo viene a ser de unos 3 años. 3 años, para que la madre se recupere. Curiosamente, 3 años es lo que mi profesor decía que había que es la siguiente diapositiva. Richard Dandois es el que decía que era el mínimo que había que dar de lactancia materna para que haya un desarrollo de los maxilares. Entonces, si resulta que yo le doy lactancia artificial, pues las casas comerciales pues le interesa principalmente vender. Entonces todos los estudios van a ir enfocados evidentemente hacia lo buenísima que es la lactancia artificial y lo mucho que se parece la leche artificial a la leche materna. Pero a ver cómo le meten el factor de desarrollo neuronal. Pero ahora otra cosa, y es que la composición de la leche varía al principio de la tetada, en medio de la tetada y al final de la tetada. A ver cómo consiguen eso con la lactancia artificial. Porque se va adaptando a las necesidades del niño. Al final empiezan a desarrollarse sustancias relajantes tipo endorfinas que hacen que el niño se duerma, y curiosamente y la madre también. Es decir, eso actúa también en la madre, que la madre se relaja, algo que la naturaleza ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo con la intención precisamente de que ocurra. Después de hablar de Richard Dandois, que por cierto no lo conoce nadie, los que hemos sido alumnos suyos, pero ya os digo que yo vengo hablando de esto desde hace 30 o 35 años y que sé sobradamente que no sirve para nada, porque tiene mucha más fuerza la publicidad que tienen todas las casas comerciales que venden la leche de primera fase, de segunda fase, de tercera fase, etcétera. Pero en resumidas cuentas, como la leche materna además se adapta a tu niño en particular y a las necesidades de tu niño en particular. Naturalmente, así a nivel general, si yo ahora cojo y digo, bueno, vamos a ver cuál es, voy a hacer un percentil porque quiero saber cuánto pesan los niños hasta una determinada edad y cuánta es la relación entre peso y crecimiento. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues que me cojo 100 niños al azar, o 200 o 500, los que vosotros queráis.
pero los cojo al azar. Y los peso durante un tiempo y los mido, y con eso yo me hago una estadística así de grande que la pongo en todas las consultas de los pediatras diciendo cuál es el percentil normal. El problema está en lo siguiente, y es que si yo lo cojo al azar, los niños que voy a coger son de lactancia artificial, prácticamente todos, salvo a lo mejor un 2%, un 3%. ¿Qué quiere decir? Que ese percentil no es nada significativo con respecto a cómo tiene que ser el crecimiento en niños que sean criados con leche materna, porque de hecho no tiene nada que ver, es un percentil que está muy bien para los que vayan con la leche de vaca, que tiene una composición diferente y por lo tanto los niños engordan más. A mí personalmente me afectó, pero bueno, yo en la lactancia materna estaba bien informado en esa época, pero con mi primera niña, pues la madre la trajo aquí, porque le había salido una infección en un ojo, esto como anécdota, aquí precisamente a este centro de salud, hace 30 años, porque mi niña es médico, tiene ahora unos 30 años y está trabajando en Bruselas. En resumidas cuentas, que como tenía el ojo infectado, le pregunta a la madre, ¿qué edad tiene la niña? Pues la niña tiene ya 2 años y medio. Y dice, ¿le está dando la leche? Sí, le estoy dando la leche materna. Y dice, ¡qué barbaridad! El médico de aquí, ¡qué barbaridad! Eso solo lo hacen los gitanos y algunas tribus primitivas. Viene la madre, que no es médico, pero sí es dentista como yo, viene muy preocupada por cómo será la niña a nivel genético. Mira, al pediatra, ni caso. Y digo, tú le haces caso en todo, menos en lo de la lactancia materna, que sigues dando la lactancia materna independientemente de lo que le diga el pediatra. Y dice, ¿qué le digo cuando vaya? Digo, tú le dices que ya no le das la lactancia materna. Y así te deja en paz. Entonces, viene a la siguiente cita con el pediatra, le dice al pediatra que no, que la nena ya no toma lactancia materna, pero porque al pediatra no se le ajustaba a la niña su estadística y como no quería cambiar la estadística, quería cambiarme la niña. Total, que la niña no se ajustaba. Cuando la ajusta la segunda vez, después de haber dicho que ella ya no tenía la lactancia materna, pues entonces el pediatra dice, si es que como la madre es muy delgada, pues la nena también es delgada, esto debe ser por la genética. Menos mal que está la genética para echarle la culpa de todo lo que no entendamos. Cuando me llegó con el ojo, el pediatra dice que la infección del ojo, que eso es porque tengo que quitarle la lactancia materna y que solamente los gitanos y algunas tribus primitivas dan la lactancia materna. Digo, tenías que haberle dicho al pediatra que debe ser por eso que todos los gitanos son tuertos, porque no se explica que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pasamos a la siguiente para que no me enrolle yo demasiado. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya irá saliendo todo. Después, al final, empezaremos con preguntas, comentarios y las ocurrencias que queráis, ¿no? Desgraciadamente, hoy, 30 años después, seguimos oyendo este tipo de comentarios. Yo estoy diciendo lo que pasó hace 30 años, ¿eh? Desgraciadamente, 30 años después, seguimos escuchando este tipo de comentarios de vez en cuando también. Y tu leche ya no tiene alimento. Vamos a ver, si mi leche no tiene que tener ningún alimento ya, si el niño tiene ya 3 o 4 años, mi niña que mamó hasta los 4 años y medio, aquí, esta es la segunda niña. La segunda niña, la primera mamó 3 años y medio, la segunda mamó 4 años y medio y no tiene ningún problema, las muelas del juicio le están saliendo ahora en su sitio, no hay que operarla, tiene los dientes perfectamente en su sitio y sabe que existen los dentistas porque su padre es dentista, porque no necesita, tampoco ha necesitado nunca un pediatra, nunca está enferma, siempre está bien. Y mi otra niña es exactamente igual. ¿Y por qué no hablo de mi niño? Por una razón, y es porque cuando empecé con mi niño, resulta que yo había hecho medicina, pero todavía no había estudiado ni en medicina tropical, ni había hecho odontología, y entonces hice caso al pediatra, y entonces le quitamos la lactancia materna a los 6 meses, con lo que después ya tuvo falta de espacio en los dientes, en fin, todo lo que yo ahora os contaré. La madre también no quería darle la lactancia materna, porque decía que así se le iban a caer las mamas. Realmente cuando se caen las mamas es cuando están con una plétora de leche y en ese momento coge y cortas de golpe la lactancia materna. Es evidente que por la fuerza de gravedad tienen que irse hacia abajo, no queda más remedio. Ahora bien, si tú le das la lactancia materna durante el tiempo necesario, que es de 3 años hacia arriba, como el niño cada vez va cogiendo menos leche, aunque siempre está cogiendo defensa e inmunidad, siempre. Es decir, que si el pediatra me dice es que tu leche ya no tiene alimento, magnífico, le doy mi leche sin alimento pero con cantidad de inmunoglobulina.
lo cual le estoy defendiendo. Estoy evitando la otitis, estoy evitando que aparezca con fiebre inmensa y tirarme todas las noches en urgencias, como me ha pasado con mi niño, el primero, al que no le dimos la lactancia materna, pero que no me ha pasado con ninguna de las otras dos niñas. Con las niñas ya estábamos más experimentados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Que hay que esperar un poco. Bueno, pero desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo que interesa saber? Interesa saber que hay que dar la lactancia materna más de 3 años, lo máximo posible. La madre de ella mamó 6 años, pero es africana. Claro, en África os fijaréis, porque sale ahí los reportajes, los niños siempre con unos dientes blancos, no tienen que comer, pero blanquísimos y perfectos. Y es por una razón muy sencilla, o le dan la lactancia materna o el niño se muere. Porque con las infecciones que hay allí, con todo lo que hay. Ahora bien, en las grandes ciudades, como por ejemplo puede ser Nairobi, donde también he estado trabajando, yo he estado trabajando en el Congo, en la República Democrática del Congo y también en Nairobi. Y en la gran ciudad, o sea, ya en Nairobi empieza a haber ortodoncistas. Los ortodoncistas antes no existían. Y particularmente si vamos a un siglo atrás, aquí en Granada, pues nadie sabía lo que era un ortodoncista, eso no existía. En el pueblo había un niño con los dientes torcidos, que los otros niños, que ya sabéis que tienen muy mala idea, le llamaban el feo, y era el único, ¿no? Los demás, todos con los dientes perfectos. Ahora, a partir de que empieza, ahora lo que la introducirse la mujer en la vida moderna, se empieza a abandonar y a no darle importancia a la lactancia materna. Y a darle más importancia al hecho del trabajo como si fuera una cosa, pero no son incompatibles, por una razón. El niño, para que tenga un buen desarrollo, necesita mamar más o menos 1 hora y media al día. Saque o no saque leche, que es otro concepto mal, pensar que el niño mama para alimentarse. El niño no solo mama para alimentarse, mama también para su desarrollo, y su desarrollo lo va a ejercer aunque no hubiera leche. Necesita el tiempo, 1 hora y media al día. Entonces, es como la madre de mi hija trabajaban, pues lo establecíamos de la siguiente manera, una es 1 hora y media al día, puedo darle antes de levantarme, meto el niño en la cama, 3/4 de hora antes, 1 hora antes, le pongo la teta, no te preocupes por el niño, no te preocupes porque el niño si la va a agarrar, si no va a agarrar la leche, que el niño él solo se va a preocupar. Él va a empezar a mamar, la madre se va a relajar porque está mamando y eso le relaja, se duerme, ya le ha dado 3/4 de hora, con que le dé después por la noche otros 3/4 de hora tiene 1 hora y media. Si va al mediodía, pues sencillamente media hora por la mañana, media hora al mediodía, media hora por la noche. Esto digo una vez establecida, porque al principio de la lactancia materna es a destajo, es de lo que el niño quiere y cuando quiera. Es decir, que no se puede establecer una normativa. Después, cuando ya quieras establecer una normativa, puedes hacerlo, pero debes saber que 1 hora y media al día durante 3 o 4 años. Esta es mi nena, es Anaís, es la que es médico y está ahora en Bruselas. Entonces, resulta que si os fijáis, con la lactancia materna, los dientes de leche tienen todos espacio entre los dientes, o sea, los dientes de leche están separados, porque se han desarrollado la parte anterior del maxilar. Si los dientes de leche están muy bonitos y están preciosos y todos juntitos, ya sabéis que vais a necesitar un ortodoncista con seguridad, porque el diente definitivo mide exactamente 1,5 veces lo que mide el diente de leche, por lo tanto no le van a entrar en la boca. Y decir, ¿y los maxilares que no crece esto? Pues no crece. Esto acaba de crecer sobre los 5 años, fin del crecimiento. El crecimiento más importante antes de los 15 años. La parte anterior que tenemos aquí es la misma que teníamos con 5 años. Se ha ido remodelando a nivel del periósteo, pero es exactamente igual. Pasamos ya habéis visto lo que tenéis que ver los niños, que tengan espacio entre los dientes. Conforme le vayáis dando de mamá, veréis que cada vez las claritas son más grandes. Esto, como yo de joven era muy inquieto, ahora ya no soy tan inquieto, y mi profesor me había dicho todas estas cosas, y yo decía, pero esto si es así, tiene que darse en todos los mamíferos, claro. Entonces, varios conceptos sobre los mamíferos. Los mamíferos en general se distinguen y se llaman mamíferos porque maman. Es curioso porque todos los mamíferos dan leche, excepto la humana, que de vez en cuando no tienen leche.
es una característica específica de las humanas que no se da en los primates antropomorfos que mantienen con nosotros un 98,5 o de unos 98, otros 90, según que hables del chimpancé o del gorila o de los que sea, y esos animalitos que tenían que tener también sus dientes torcidos, si esto fuera una cuestión genética, porque tienen la misma nuestra, pero si os vais y leéis a gente informada en eso, como puede ser Dian Fossey lo que hizo fue Gorila en la niebla. Pero en eso habla también de la lactancia materna, y vemos que en los primates antropomorfos también se da la lactancia materna hasta los 5 años, hasta los 4 años, es decir, en todo menos en los humanos. Ahora, los humanos llegan con que no dan, la mujer no da leche. Bueno, hay que esperar, porque los instintos, como todos los instintos, no se aprenden, sino que maduran. Es decir que un mamífero no mama es algo así como decir, ha nacido un pez, pero hay que enseñarle a nadar, no sabe. ¿Cómo no va a saber si es un pez? Pues es que los mamíferos pasa igual. Entonces hicimos lo siguiente, es que cogí un perrito, lo hice yo de joven, esta cosa ya no se me ocurre, cogí un perrito pastor alemán y le puse a uno lactancia materna y a otro lactancia artificial. Al de lactancia artificial dije, bueno, además voy a hacer como hacen con los humanos, y es que los humanos no solamente lo que es la mama, cuando intenta siempre salirse de la boca. ¿Por qué? Porque intenta recuperar su forma, ocupa todo el paladar, pero intenta salirse de su forma. Entonces, además, le construí un chupe anatómico, y efectivamente el perrito, cuando le ponía el chupe, se ponía a llorar. Pues se acostumbró, el que le dábamos la lactancia artificial, le ponía el chupe o lloraba. Pero, ¿qué es lo que hace el chupe? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tenéis que cualquiera, lo que hacen, todos los mamíferos les da igual la teta, ¿eh? Yo pensaba, pero no, les da igual, exactamente igual. La cuestión está en mamá. Entonces, esto de aquí, para que se mantenga el pezón dentro de la boca, hace falta que se cree una presión negativa dentro de la boca. A ver qué tipo de leche artificial es capaz de hacer eso, y a ver qué biberón es capaz de hacer eso. Ninguno, es decir, no existe. Entonces, esto es lo que hace que la parte anterior del maxilar vaya hacia adelante y se desarrolle, pero esto solo ocurre hasta los 5 años. Y toda la parte, si ese desarrollo no ocurre, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una falta de espacio anterior y muchas veces con los colmillos incluidos, o sea, que no han salido, que esto son cosas, lo que estoy diciendo son cosas muy corrientes que seguramente conoceréis a alguien que le está pasando, ¿no? Que no le salen los colmillos, o que le salen a estilo Drácula, o que le salen aquí arriba, o que le salen de cualquier manera, ¿no? Es porque no se ha activado la sutura premaxilomaxilar, que ahora os digo lo que es. ¿Va a la siguiente? Esto, ¿ves? Otro chiquitito que también, ya os digo, a los mamíferos les da igual, se enganchan. Y esto es algo que yo siempre me parece bien, ¿no? Aquí hay una manifestación sobre una tetada colectiva y donde hay que hablar también de eso, de la relación que existe entre el cáncer de mama y el dar el pecho. El dar el pecho protege del cáncer de mama. Eso no quiere decir que todas las mujeres que dan pecho van a tener una seguridad al 100% de que no van a tener cáncer de mama, pero si partimos de la base de que una de cada 12 mujeres va a tener cáncer de mama, es decir, aquí 2 o 3, pero si resulta que las que hay aquí están dando la lactancia materna, pues entonces retiro lo dicho, porque ya resulta que el porcentaje va a disminuir una barbaridad. Es decir, que ahora, para que no se desarrolle el cáncer de mama, hay que hacer que sea útil, es decir, que el niño mame. Eso me parece una buena manifestación para concienciar a la gente, pero normalmente lo que suelen organizar es una carrera, a ver quién corre más. Yo siempre he dicho que correr es de cobardes. El caso está en que organizan para la prevención del cáncer de mama carreras, la he visto y la habréis visto vosotros también. No sirve para nada. Pero bueno, quizá publicidad salga, pero eso no sirve para nada. Ahora, organizar esto sí, pasa a la siguiente. Pon para la anterior, hay un detalle. La incidencia de cáncer podría reducirse en más de un 50%, simplemente con la lactancia materna. Es decir, que es una seguridad para la mujer el hecho de tener la lactancia materna. Sigue, pasa a la siguiente.
Después, o sea, yo cogí algunas cosas de los periódicos. Yo le daré al pecho a mi hijo si a mí me da la gana. Eso me parece muy bien. Pero por lo menos tú decides, pero decide informada. Es decir, tú decides sabiendo que vas a coger un riesgo un 50% más de tener cáncer de mama. Tú decides también sabiendo que te vas a gastar 2.500 o 3.000 euros en ortodoncista en ponerle los dientes sanos. Decides también sabiendo que vas a tener que operarlo de las muelas del juicio y que eso te va a costar la operación. Si es por la seguridad no te cuesta nada, pero si vas en privado, bueno, sí te cuesta porque pagas todos los meses, te cuesta 400 euros tranquilamente por muela. Es decir, que se puede tirar uno la chulería de yo le daré el pecho a mi hijo si me da la gana, pero por lo menos que sepa lo que pasa contigo y lo que pasa con tu hijo. Las dos cosas. Pasamos. Como veis, en la antigüedad la cosa se la tomaban más en serio, ¿no? Entonces, veis cómo está con su niño cumpliendo con sus funciones maternales y no hay ninguna excusa que valga para no dar de mamá, mientras que el marido está ahí cumpliendo con sus funciones maritales. Pero, por ejemplo, en África también se utilizan métodos anticonceptivos, porque el método de dar de mamar también es un método anticonceptivo general. Yo no le puedo decir a una mujer, tú, si das de mamar no te vas a quedar embarazada. No, lo que sí le puedo decir es tú, si das de mamar hay muchas menos posibilidades de que te quedes embarazada durante el tiempo que estés dando de mamar. O sea que a nivel colectivo sí es una manera de controlar, de hacer un control de natalidad. Entonces, en África hay una tribu que tienen una palabra para decir piel de cabra y tienen exactamente la misma palabra para decir útero. Es decir, que cuando un niño nace, sale del útero y cuando lo meto aquí en la espalda, en la piel de cabra, sigue en el útero. Es decir, que cuando tiene las relaciones con su marido no puedo quedarme embarazada porque estoy embarazada todavía y el niño lo lleva en la espalda. Es decir, que pasan unos 3 o 4 años, 3 años, que es lo que viene más o menos la mujer a recuperarse totalmente, tienen que pasar 3 años. Curiosamente, lo que es la inmunidad natural del niño viene a madurar precisamente a los 3 años también. Y, curiosamente, es precisamente tiene que ser después de los 3 años para que se desarrolle el maxilar. O sea, todas estas coincidencias de tiempo no son coincidencias de tiempo, sino que es algo que a lo largo de la evolución humana se ha ido seleccionando. Pasamos a la siguiente. Estos son mis perritos, esos de los que hablaba antes. Entonces, veis que el que tengo del chupete tiene sus dientes perfectos, sus dientes de leche, mientras que el otro tiene clarilla entre los dientes, ¿no? Clarilla entre los dientes porque ha tenido la lactancia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre en todos los mamíferos igual, pero si resulta que la falta de espacio se da ahora en los humanos como nunca se ha dado en la historia, cuando estaba joven también me dio por investigar cráneos de la Edad Media, por lo menos vi 500 o 700 cráneos, no lo sé, muchos cráneos, porque después de hacer odontología hice 2 años de antropología. En aquella época porque me daba por estudiar. Yo decía siempre que era estudiante profesional, porque me decía, usted ya es muy mayor para ser estudiante, y digo, sí, pero es que yo soy profesional. Entonces, hice paleoantropología para ser exacto. Yo no sé cuántos cráneos llegué a ver. Lo que sí os digo, ¿podéis creerme que en todos los cráneos de la Edad Media nunca me encontré con una muela cruzada? Nunca encontré una falta de espacio superior y solo encontré en el 2% de los casos unas pequeñas malposiciones abajo y nada más. Y solo había un solo caso, que tenía aquí un exceso de desarrollo a nivel del maxilar superior, que ahora os explicaré lo que pasaba con ese caso, que sigue pasando. Por lo demás, todos tenían los dientes perfectos. Ahora, si os vais a África, os podéis a cualquier poblado, cualquier sitio, donde queráis, me da igual, allí los niños no tienen los dientes torcidos. Ahora, curiosamente, dice, la genética, pero ¿cómo es esto de la genética? O sea que, si los africanos tienen hijos en África, lo de los dientes va fenomenal, pero si resulta que se vienen a trabajar a Bruselas o aquí a España o donde sea y entran en la villa occidental, los mismos africanos nacen con los dientes vienen con los dientes torcidos y hay que ponerle un aparato de ortodoncia. Pues por lo menos resulta sospechoso y sobre todo una enfermedad que no se da absolutamente en ningún mamífero, solamente se da en los humanos, pues resulta sospechoso de pensar que alguna influencia cultural tiene que haber, que el asunto no es solo biológico. Pasamos a la siguiente. Esto es un tema que quería
por lo menos comentar para que supierais que existe lo que es la deglución infantil. Entonces, la deglución es cuando es que el caso, la mayoría de los que estáis aquí, de ahí de mamá, no voy a tener caso, pero conoceréis gente que le pasa. La deglución infantil es un tipo de deglución que el niño, que es la que utiliza el niño cuando nace, porque no tiene dientes. Además tiene la mandíbula hacia atrás. Todos los niños al nacer son retronatas mandibulares. Todos. Después podrán ser pronatas, podrán ser lo que tú quieras, pero al nacer, retronatas mandibulares. O sea, la mandíbula está muy hacia atrás con respecto al maxilar. Y lo que va a hacer que eso se desarrolle, pues ya sabéis lo que es. Bueno, pues entonces, la deglución infantil se mantiene a veces cuando no se, durante toda la vida y hace que al final te quedes sin dientes. Esto es una prótesis. Y un paciente con deglución infantil, pero con una prótesis completa, porque tiene 70, 80 años, no sé cuánto, también ocurre que cuando un paciente se queda sin dientes, entonces la única manera de poder tragar es recurrir a la deglución infantil. La deglución infantil se diferencia de la deglución adulta, de que en la deglución adulta utilizamos los maseteros. Entonces yo trago y veo como aquí se contrae. Ahora ya tragas como traga un niño que está mamando. Entonces el niño que está mamando no puede apretar los maxilares sobre los dientes porque ni tiene dientes. Un paciente con 80 años que no tenga dientes le pasa exactamente igual, ¿no? Entonces, meto la lengua entre las arcadas, no cierro los maxilares, aprieto los músculos de los labios y hago un... Lo habéis visto, ¿no? Entonces, la parte que se contrae es la zona de la cara. De hecho, van hasta por nervios distintos. Uno es el quinto par craneal, el nervio masticador. Esto lo digo para los enfermeros que hay aquí que puede serles interesantes, ¿no? Y mientras que el otro va por el séptimo par craneal, que es el facial. Entonces, quiere decir que el niño gesticula cuando traga, hace así. Cuando veis eso, deglución infantil. Ahora, la deglución infantil es algo normal. Visceral swallow le llaman en inglés. Bueno, pero si eso se mantiene, ¿y cuándo se va a mantener? Pues se va a mantener cuando no demos la lactancia materna y cuando, porque con la lactancia materna se va a desarrollar de un lado a otro. Voy a ver cómo voy de tiempo y tampoco me quiero enrollar demasiado. Bueno, esto con respeto, tenéis que saber diferenciar entre lo que es la deglución infantil y lo que es la deglución adulta, porque eso va a servir para prevenir muchas enfermedades dentales. Pasamos a la siguiente, y que en una persona mayor, porque como naturalmente esta señora que había ya estado muchos dentistas decía que no soporta las prótesis, que se la hacen todas fatal, que los dentistas son unos chapuzas y que no le hacen ninguna prótesis en condiciones. Descubrimos que lo que tiene es una deglución infantil y entonces cogimos y le pusimos aquí en la prótesis una pequeña protuberancia para decirle que ella supiera dónde tenía que apoyar la lengua cuando traga. Cuando el niño traga, tiene que poner la lengua delante, si no, no hace hermeticidad. Cuando tiene los dientes, cierra los dientes y aplica la lengua en el paladar. La aplica exactamente en la papila palatina. Y además, bastante fuerza. Me parece que eran 120 gramos por centímetro cuadrado. Si mal no recuerdo, lo que se aplicaba. Pasamos a la siguiente. Bueno, es lo mismo, ¿veis? La deglución infantil, al tragar, tiene que apretar, no le queda más remedio. Es la misma señora, pero ya una vez que le hemos puesto la prótesis y le hemos hecho su logopedia, que es necesaria también, la logopedia para acostumbrarse a tragar normalmente, ¿no? ¿Veis la diferencia? Los dientes. Los dientes en ortodoncia os dicen que tienen tendencia. El diente siempre tiene tendencia a irse para otros sitios. Los dientes no tienen tendencia de ninguna clase. Esos son los políticos y los religiosos, los que tienen tendencia. Los dientes van allá donde les manden las fuerzas que actúan sobre ellos. Y las fuerzas que actúan sobre ellos son esas, y según que actúe una fuerza más que otra, el diente se irá para un lado o se saldrá de su sitio. Se depende también del espacio con que cuente. Pasamos a la siguiente. Ahí estamos lo que estábamos hablando, sobre las fuerzas que actúan sobre el diente. Si yo tengo aquí las fuerzas linguales, esto es la lengua y estos son las lenguas labiales, pues entonces los dientes se van a ir al carril neutro que hay en medio. Pero si esto es muy chico, esto es muy chico, esto no va a entrar ordenado, sino que va a necesitar un aparato de ortodoncia en el que muchas veces hay que hacer la extracción de segundos premolares para que haya espacio. Yo me he encontrado casos, incluso los que se han quitado un molar y después se ha intentado aprovechar. Hemos aprovechado la muela del juicio para ponerla en su sitio por la gran falta de espacio. Los niños hoy en día todos los niños tienen aparato de ortodoncia, eso es lo típico hoy. Pero
hace un siglo, ¿quién tenía aparato de ortodoncia? Estamos hablando de 1920. ¿Quién? Primero, existían ortodoncistas, algunos había, pero eran pocos. Lo mismo en lateral, o sea, veis cómo las fuerzas de la lengua inciden aquí y los dientes se sitúan en el sitio neutro que hay entre medias, siempre y cuando haya espacio. Pasamos a la siguiente. Y ahí veis lo que estaba diciendo de la lactancia materna. Es un dibujo mío, con lo que lo he hecho yo mismo, con lo que está regular nada más, ¿no? Pero bueno, veis que el nene lo que crea aquí una presión negativa para poder mantener el pezón dentro de la boca, porque si no se le escapa. Esto no se ha inventado nada que lo sustituya. Que alguien me diga si hay algo que sustituya esto. Pero lo que es la mama tiende a retraerse, a recuperar su posición. Y lo único que mantiene la mama deformada es la presión negativa que el niño hace dentro de la boca, lo cual pone en marcha la parte anterior y hace que el premaxilar es un huesecito que después se suelda con el maxilar y que es el que en otros mamíferos da lugar al hocico, pero que en los humanos es bastante pequeño, pero sí se abre y hace que entre en los caninos. Pasa a la siguiente. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Pues a veces hay frustraciones de la lactancia materna. ¿Y qué ocurre? Que el niño se chupa el dedo. Eso lo habréis visto y conoceréis los casos, sobre todo los médicos o enfermeros que trabajen aquí tienen que conocer casos a la fuerza, de niño que se chupa el dedo y que no hay manera de quitarle el dedo. Entonces, las razones de que se chupe el dedo, casi siempre, si al niño le metéis el pezón, no se va a chupar el dedo, pero el hábito de succión intraútero ocurre, es decir, el niño ha dado con el tranquillo y dentro del útero, cuando le están haciendo los controles, veis ya que antes de nacer se está chupando el dedo. Cuando el niño se está chupando el dedo antes de nacer, no perdáis tiempo, y cuando nazca le ponéis el chupe. Os estoy hablando siempre en contra del chupe, excepto en este caso, porque es más fácil quitarle el chupe que quitarle el dedo. Y normalmente el chupe acabará dejando el chupe, pero la cuestión de quitar el dedo es mucho más difícil, porque y además le va a traer traumas psicológicos, porque además los padres no se dan cuenta de que es una reacción normal y entonces están diciendo, el niño que te chupa el dedo, que parece el tonto de la clase, que tal y cual. No, al niño lo que hay que dejar es dejarlo en paz, porque no, como he dicho antes, esto es un instinto, y entonces son problemas del instinto de succión. Por acción de los adultos que le ponen el dedo, eso también ocurre, además lo he visto, eso ocurrió con mi nene. Con mi nene cuando nació no había chupe a mano, cuando vi yo que la enfermera, para que no diera lata, ¡pam!, le puso el dedo en la boca, la misma enfermera. Digo, pues ya me está fastidiando el niño nada más nacer, ¿verdad? Adquisición del hábito tras el destete. Ahí es problemático también, si el niño vemos que empieza a chuparse el dedo tras el destete, ¿cuál es la solución? Pues no destete, a seguir dándole de mamá. De esa manera no se chupará el dedo. Después, adquisición por tener otro hermano sería una regresión. Eso es más bien, ahí ya puede haber incluso traumas psicológicos de que al nacer otro hermano se puede empezar a chupar el dedo. Todo eso hay que corregirlo sobre la marcha. O que imita a otros niños. En cualquier caso, cuando el niño o el adulto se chupa el dedo, porque es que te encuentras que con 30 o 40 años todavía se chupan el dedo, algunos. Incluso, si buscáis en internet veréis que hay páginas de chupadores de dedo. Sí, club de chupadores de dedo. Entonces, la mejor manera fue una placa de Dandois, porque el niño cuando se chupa el dedo, el placer que siente es del contacto del dedo, que se puede chupar el dedo así, o así, cada cual se le ocurre una manera ingeniosa. Cuanto más ingeniosa es, peor es el desastre en los dientes. Pero los dientes se van a adaptar a ese dedo que está mal colocado y por lo tanto se van a ir hacia adelante. Es lo que pasaba. En este señor que os dije que vi de la Edad Media, había uno que tenía todos los dientes aquí hacia adelante. Era seguro que se chupaba el dedo. Para quitar, como es un hábito, es un instinto, no hay que hacer que el paciente no sienta ese placer que siente al chuparse el dedo. Entonces, Dandois fue mi profesor quien inventó una placa palatina que lo único que hace es que ocupa el paladar. Entonces, cuando a mí me trae un niño que se chupa el dedo, los dientes así para adelante, un desastre, el desastre siempre. Recuerdo un niño llegó con los dientes, pues ya sabéis, ¿no? Y me dice,
es que en el colegio me llaman la excavadora. Me acuerdo, me dio mucha risa. Y le dije, tío, tan clavado. Digo, pero no te preocupes, que lo vamos a arreglar. Entonces, coloca una placa palatina y yo le digo a los padres, olvidaros de que el niño se chupa el dedo, ¿eh? Simplemente lo único que pido es que si se chupa el dedo, que se lo chupe con la placa palatina. Que se lo chupe o que no se lo chupe. Además es lo que hago al niño. Digo, mira, a mí me digo que te chupa el dedo, pero para que no se deformen los dientes, tú esto no te lo quitas nunca, una placa palatina. Hombre, no le digo al niño, es que precisamente, se lo digo a los padres, pero al niño no se lo digo. Es que resulta que si el problema no es que esto impida que se te tuerzan los dientes, sino que lo mejor del asunto es que te va a quitar la costumbre de chuparte el dedo. Entonces, en la placa palatina, según decía Dandois, funcionaba en el 90%. A mí, hasta ahora, me ha funcionado siempre, excepto en un caso. Hubo un caso que el niño insistía, con lo que digo, mira, pues insiste, vosotros insistís también, con placa palatina, por lo menos no se le deforman los dientes, pero cuando el niño no toca el paladar, sin darse cuenta, va perdiendo ese hábito. No es un hábito, porque no es un hábito, sino que es un instinto de chuparse el dedo, lo va dejando, y la placa palatina hay que dejarla por lo menos 9 meses, se chupe el niño el dedo, no se lo chupe, se lo digo a los padres. Es que él me llama a los 2 meses, mira que el niño ya no se chupa el dedo, pero han pasado solo 2 meses, mira, pues si no se chupa el dedo, fantástico y estupendo, pero vosotros le mantenéis la placa palatina hasta los 9 meses en cualquiera de los casos. Con eso se arregla fácilmente, no tan fácilmente, porque resulta que estoy hablando ya de niños que se chupan el dedo con 5, con 6, con 7, con 8, o con 15 años, o con 18, o con 30, que también lo he tenido. Y con 30 también deja de chuparse el dedo colocándole una placa palatina. Simplemente le dices placa palatina para que no se te deforme y al poco tiempo desaparece. Esta, como veis, mi nena ya grandecita, y ahí está enganchada. Pasamos. Esta es mi otra nena, que como veis, todos los niños le ponen un biberón a su muñeco. Mi nena, aquí presente, como veis, no le pone biberón a su muñeco, porque eso no lo ha visto ella jamás en la vida. Pasa a la siguiente. Total, esto es otro problema que se da, el frenillo lingual corto. Antes, estoy hablando hace, bueno, un amigo mío que ha muerto ya, pues era muy mayor, pero de los médicos, de los de antes, de los que estaban en los pueblos, de los que hay ahora en África, que hacen de todo y que desde luego, si cae en manos alguno, es lo mejor que te puede ocurrir, porque lo solucionan todo, como sea. Pues el frenillo lingual corto, cuando nacía el frenillo lingual corto, hacía así, clac, ya está, el problema resuelto. Ahora no, ahora resulta que se deja. Lo tiene que hacer el otorrino cuando ya tienen las deformaciones dentales. Y esta señora que se había quedado sin dientes porque les decíamos que no trague, o sea, no le decíamos, intentábamos que no tragara empujando con la lengua a los dientes, porque la prótesis todo nada funcionaba, pero es que la señora no podía, porque es que esto era lo más que podía levantar la lengua. Tuvimos que alargar el frenillo, que es corta a la horizontal, cose a la vertical, inmediatamente queda alargado. O sea, no consiste en clic, clic y le quito el frenillo. Eso alarga muy poco. Pasa a la siguiente. Ahí veis un caso extremo. Esto es prácticamente una anquilosis lingual. Este es el frenillo y eso es lo más que movía la chica la lengua. Es decir, no podía apenas mover la lengua. De hecho, hablaba raro también, tenía un acento y no había. Este es otro caso, ¿lo veis? No puede levantar la lengua, aunque quiera. Es una anquilosis lingual y evidentemente cualquier tratamiento de ortodoncia, lo que queramos hacer es misión imposible si no resolvemos primero el lenguaje. Aquí, pues, como los cocodrilos que no tienen lengua, tragan directamente. Tenía que tragar directamente porque no tenía lengua. Es decir, tenía lengua, pero le servía de poco, ¿no? Entonces, eso sí hay que detectarlo en los niños pequeños porque muchas clases 3, las clases 3 son la prognatia maxilar. La prognatia maxilar muchas veces da como consecuencia que es de esto y se prevé fácilmente al nacimiento, o sea, al mes, ya puedes prever que va a tener la mandíbula saliente. Os recuerdo a Carlos V, Felipe II, a todos esos, todos, con la mandíbula. De hecho se dejaban bastante la barba porque particularmente Carlos V nunca llegó a cerrar los dientes perfectamente. Cuando llegó aquí a España, como era
creo que donde llegó fue a Laredo, cuando vino la primera vez a España, y entonces uno de los españoles, que ya sabéis cómo son los españoles, le decía a su majestad: procure usted cerrar la boca, que aquí en España las moscas son golosas. Evidentemente, cachondeándose, porque no podía cerrar la boca, de ninguna manera. Pasamos a la siguiente. Aquí veis otro caso, esto es de una prognatia mandibular, en el que no teníamos manera de arreglar el asunto, sino era la logopedia, etcétera. Fijaos la manera de morder, está claro, los dientes de abajo por delante. Esto es lo que tenían todos los austrias han tenido eso, o por la función o frenillo lingual corto. Hoy en día los curaríamos. Incluso hubo un investigador que se empeñó en buscar herederos directos de los austrias y encontró uno en París, y ese que encontró todavía tenía una pequeña prognatia mandibular. Entonces, esto es genético, pero ¿qué es lo que se hereda? ¿Se hereda la forma del hueso? Pues no, se hereda la función. Y si tenemos frenillo lingual corto, o que el paciente trabaja por haber tenido la nariz ocupada, o vegetaciones, o lo que sea, el caso está en que mete la lengua baja, la mandíbula va a crecer más que el maxilar. Pero eso no es la genética, no va en el hueso, sino que va en la función, es decir, lo que se hereda es la función. Por lo tanto, si variamos la función, hemos solucionado el problema antes de que aparezca. Lo que os contaba de esta familia: tengo una familia que me viene el padre, prognatia mandibular, la madre, prognatia mandibular, me traen al niño que tiene prognatia mandibular, y se queda embarazada. Dice a una niña, digo, ya verás, la niña va a venir con prognatia mandibular, eso no cabe la menor duda, ¿no? Efectivamente, la niña nace, como ya habíamos visto el frenillo del hermano, de los padres y demás. Primero que nace la niña, cuando nazca la niña nos la traéis al mes, inmediatamente, nada más nacer la niña, pues la niña nace como todos los niños, con retrognatia mandibular, como todos los niños al nacer son retrognatas mandibulares, pues la niña era retrognata mandibular, como todos los niños. Tiramos de la lengua, frenillo corto, decimos, pues ya está, pues la llevamos clara. Esta dentro de 1 año o 2 años ya es prognata mandibular. Así que cortamos el frenillo y es la única en la familia que no necesita aparato de ortodoncia. Pasamos. Bueno, es el caso, viéndolo en lateral, pero lo pasamos también, esto ya es para gente más especializada. Y esta es la misma señora que os había puesto antes con prognatia mandibular. Como variaba el asunto completamente. Parecía una anciana y ahí, pues para una señora de edad. Otra paciente con su aparato de ortodoncia y con su deglución infantil. Ya veis los dientes hacia adelante, porque los dientes no tienen tendencia, sino que van hacia donde se le empuja. Pasamos. Ahí tenemos otro nene, este era distinto el caso, es que en lugar de darle la lactancia materna, pues no hay que decir lo que le daban, pero además se dormía con el biberón puesto. Cuando llegó me encontré con que hubo que extraerle todos los dientes de arriba para impedir las infecciones. ¿Qué pasó con este chico más valiente que la leche? Pasamos a la siguiente. Pues pasó que tuve que fabricarle una prótesis y después, conforme iba, ¿lo veis? Conforme iba creciendo, según le salían los dientes, yo le limaba el diente de la prótesis, de tal manera que él nunca echó de menos el estar sin dientes. Nació un diente, le limaba ese diente, nació otro diente, le limaba ese diente. Y cuando le dije que tenía ya que tirar el aparato, que ya no servía para nada, el muchacho se puso de triste porque no quería quitarse el aparato, decía que había estado toda su vida con el aparato. Ahí tenéis los aparatos puestos, ¿no? Y lo veis cómo estaba arriba y abajo, o sea, como si tuviera 80 años. El niño este está ahora perfectamente, ¿eh? Tiene todos sus dientes, después como es natural, tuvo su falta de espacio, necesitó su tratamiento de ortodoncia y hubo que extraerle los segundos premolares, pero eso fue ya por la falta de espacio. Pasamos. Bueno, ya veis una desviación de la línea media, que de esto no se libra nadie, todo el mundo pasa. Cualquiera que vaya por la calle tiene una mala oclusión. La línea media tampoco coincide. Ya habéis visto, a pesar del aparato de ortodoncia que tuvo de pequeño, pues después de mayor los dientes torcidos, recidiva. ¿Por qué? Porque lo que tiene es una falta de espacio. Si tiene una falta de espacio, tú le puedes poner todos los aparatos de ortodoncia que quieras, que recidiva, y yo no creo que esta gente que tienen algún dinerillo se hayan ido a un ortodoncista barato ni nada de eso, sino que se habrán ido a buscar los mejores y los más caros. No obstante, ya lo veis, en la foto anterior se ve perfectamente cómo tiene, lo veis, ¿no? Y ha tenido tratamiento de ortodoncia. ¿Qué es lo que le ha pasado?
el problema principal por lo que le ha ocurrido ese, porque no le han dado la lactancia materna, es decir, no ha mamado lo suficiente. Porque como sigue siendo que dicen que es necio quien confunde valor y precio, pues entonces muchas madres piensan, para mi niño lo mejor, ¿y qué es lo mejor? Lo más caro, ¿y qué es lo más caro? La leche artificial. Pasamos, le da vergüenza, ¿no? Ya veis, ¿no? Pasamos, para que veáis que no se libra nadie, y aquí ya, hombre, ya más coqueto, ya se ve que tienen más dinerillo, porque le han puesto un aparato de ortodoncia de los transparentes, que son más caros. Pero también tenemos que decirle, Leticia, que no lo has dado de mamá. Casi, por favor. No. Y ¿qué le pasa? Ya lo veis como tiene la desviación hacia la línea media, como consecuencia malposición corporal también. Es decir, porque como todo va en cadena en el cuerpo humano, el hecho de tener un problema dental incide también sobre los hombros, la musculatura, el cuello, en fin, toda la zona. No, este me suena también. También tenía un problema de falta de espacio abajo, aunque se ve que de pequeño, aunque después de mayor ya mamara más, pero de pequeño mamó poco. Esto es lo que os contaba sobre la malposición corporal. Cuando los dientes están, el cuerpo intenta orientarse según cómo estén los dientes, provoca malposiciones corporales. Esto no lo sabe la gente, no lo sabe ni los dentistas, la mayoría. Pero sí ocurre que saca una muela del juicio, viene el paciente, tengo una muela del juicio que me duele, sacan la muela del juicio y deja de dolerle la espalda o a nivel de cuello, en fin, el cuerpo es un conjunto. Y aquí veis un método que se utilizaba antes en la plaza de las pasiegas, aquí están las pasiegas, que se llamaban pasiegas porque iban ahí y alquilaban sus pechos y le daban de mamá a los niños, lo cual es un método mucho mejor que el de ahora, es mucho mejor que el de ahora porque directamente les daba de mamá y venían los niños de las señoritas que no querían darles de mamá a sus niños por el cuento de que se le estropeaban los pechos, como se estropean si no das de mamá, porque te puede dar hasta cáncer, total. Y entonces se reunía ahí en las pasiegas son unas vacas cántabras que por lo visto dan mucha leche, y estas eran alquiladas y se les pagaba por cada tetada, naturalmente. La leche de una pasiega, de una de estas señoras, ahí veis la catedral, ¿no? Y aquí pondrá el letrerillo, Plaza de las Pasiegas. La leche va a ser adaptada a su niño, no al niño de la vecina, pero desde luego es mucho mejor que la lactancia artificial. ¿Pasamos? Esto es lo que os digo, me parece mejor, esto también lo han hecho en la Plaza de las Pasiegas, supongo que adrede, donde establecen una tetada colectiva, me parece una mejor manera de motivar. Pasamos a la siguiente, y aquí tenemos a mi nena, que como ya os he dicho, pues no le pone el biberón a su muñeco, porque eso no lo ha visto ella jamás ni sabe lo que es. Entonces, la lactancia materna es lo más eficaz para prevenir el cáncer de tetas, pecho sano. Pasamos a la siguiente, y esto lo cogió del Quijote, y quiero acabar recordando lo que dijo nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al final del siglo XVIII, de la primera parte, cuando fue apedreado por los cabreros pidiendo algún que otro moral. Dice, más quisiera que me hubieran derribado un brazo, porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Y con esto finalizo, pero que yo de la lactancia materna tengo para hablar 3 días más, ¿eh? Pero bueno, ahora, pues eso, con preguntas, comentarios, ocurrencias, dudas, dime. ¿Qué pasa cuando se mete la mano entera? Cuando se mete la mano entera, que el niño a la mayoría de las veces es porque quiere mamá, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Que se meta la mano entera, muchos niños lo hacen. No es lo mismo porque la mano entera no jamás va a coger la costumbre de tener la mano entera metida en la boca. Pregunta. Sino que me dice que a los 3 años hay un cambio en la deglución, ¿no? Y que se le puede quedar una deglución atípica si sigue mamando el pecho. Pues es justo al revés. Justo al revés. Pues si estamos así, imagínate cómo está el asunto. Que yo que yo cuando empecé con esto, os digo, hace ya 30, 35 años. Y estamos en las mismas, que es una de las cosas que me desanima, que digo, esto es como quien predica en el desierto. Lo hago porque me gusta, pero tengo poca fe. Entonces, evidentemente, la deglución infantil adulta va a ser un paso de maduración y lo va a hacer mucho mejor el niño que ha tenido la lactancia materna. El cambio es ahora, ¿viste?
el cambio depende, porque el cambio es gradual y además no es con todos los niños igual. Entonces, el niño mientras está mamando, te darás cuenta que cuando mama, y me voy a poner de perfil, el movimiento principal que hace es así. Entonces, cuando está haciendo eso, está activando el músculo pterigoideo lateral, que está a este nivel, y está haciendo que la mandíbula vaya a su nivel, por lo tanto, no va a necesitar la deglución infantil para hermetizar nada, porque va a coincidir. Va a activar el músculo pterigoideo lateral a este nivel, que es lo que va a hacer que crezca detrás, no delante ya he dicho que esto no crece, y además la sutura que hay entre el hueso premaxilar y el hueso maxilar se va a activar. Luego es exactamente lo contrario de lo que te han dicho los logopedas. Y ya has visto lo que ha pasado con mi niña y estoy yo en el tema, pues yo de verdad, yo diría que le diga al logopeda que ya has dejado de darle de mamá al niño y le sigues dando de mamá al niño durante 1 o 2 años más, y te garantizo que nada más en ortodoncista ya estás ganando dinero y no le estás dando el coñazo al niño de tener que llevar un aparato. Es decir, que no. Primero que son las cosas naturales, es que resulta, dice, ahora resulta que a la mujer hay que enseñarle a mamá. Ahora, es que la verdad que no conozco ninguna hembra mamífera que haya que enseñarle a mamá, ¿saben todas? Y los niños, ¿saben los niños mamá? Pues los niños como un instinto desde que nace. ¿Hay algún mamífero que no sepa mamá? Al menos que esté gravemente enfermo, pues hasta los ornitorrincos, que son también mamíferos, y los equinos. ¿Con tetina hace el mismo efecto o es diferente? Pues como ya he explicado antes, la tetina no tiene absolutamente nada que ver, puesto que la tetina no hay nada inventado, ni se adapta como si se adapta el pezón y parte de la mama que entra en la boca y que tira de todo esto hacia adelante y activa la sutura premaxilomaxilar y activa también el pterigoideo lateral, y cuando tú le metes una tetina, como no sea que se la ponga y estés tú tirando todo el rato durante 1 hora y media para exactamente hacerle una presión exacta de la presión que hace tu mamá sin que tú pienses hacia adelante, no veo yo la manera de que una tetina pueda sustituir una teta normal. No lo entiendo. Y ni tiene nada que ver una cosa con la otra, ya habéis visto las diapositivas, o sea que no. Lactancia materna y lactancia materna. Y que al niño no le pasará. Que el pediatra dice, no, pero es que además hay que introducirle, vale, le introduzco todo lo que tú quieras, pero yo de postre, lactancia materna. Media hora por la mañana, media hora al mediodía, media hora por la noche, hasta los 3 años, 4 o 5 años. Y la cosa irá bastante bien. Más preguntas. ¿Cómo puede influir la posición del bebé a la hora de nacer? La posición de Robin o Robén, no sé cómo se dice aquí, si lo conocéis, que es la que tú estás adquiriendo ahora, es la posición de Robin, que es la que dicen que es la mejor para darle de mamá al niño. Os digo, el niño, lactante de 1 año, saca la leche del calcaño, dice el refrán español. Es decir, el niño no os tenéis que preocupar por la pose, que se las busca. No, pero más bien la posición de la cabeza. Da igual. Mientras el niño, es que tú no te tienes que preocupar de eso se va a preocupar el niño se va a poner en la posición que le sea más cómoda. Y va a mamar en cualquier posición y de cualquier manera. Esto es una máquina chupadora estupenda. Es decir, no hay que tener ninguna neura, que no hay absolutamente ninguna primate de las que le dan de lactancia a los niños que hayan tenido pediatras, ortodoncistas o dentistas o quien sea que le digan cómo hay que darle de mamá al niño. Y todas le dan. ¿Cómo ocurre? Pues porque es una cuestión que es instintiva. Pregunta. En este caso que estamos hablando, ¿y la postura que adopta de la boca, del labio superior e inferior? Todo eso, Porque automático. si lo mete muy abajo o tiene el labio inferior muy metido... Así. Olvídalo. Eso es neurotizar a las madres inútilmente. Olvídalo. Tú le pones la teta al niño como estás haciendo ahora mismo y tú no te preocupes que el niño se enganche y que pone el labio como le parece y que no tendrá problema. Lo único que sí digo es el tiempo. Que la cosa es que va entre los 3 y los 5 años. A los 3 años, prácticamente a los 3 años ya no crece la parte anterior, pero puede crecer un poquito hasta los 5, con lo que se puede dar de mamá hasta los 5. A esa edad también es cuando el desarrollo del sistema inmunitario del niño está perfecto y con esa edad, cuando el niño tiene 3 años, es cuando la mujer se está quedando como estaba antes de quedarse embarazada. O sea, todo coincide. ¿Por qué? Porque ha evolucionado así y eso es lo que se ha seleccionado a lo largo de la evolución. ¿Cuánto tiempo has dicho a partir de los 3 años que den de mamá? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo has dicho que a partir de los 3 años tienen que mamar?
que entre 3 y 5 años tienen que mamar. Sí, pero me refiero a... 1 hora y media al día. Hora y media al día. Saque o no saque leche, porque ya habéis visto que el hecho de mamar ya provoca su beneficio, aunque no sacara leche ninguna, simplemente por el ejercicio que hace. Primero que somos mamíferos, como todos los mamíferos que hay. ¿Dónde están las instrucciones para los demás mamíferos? En ninguna parte, porque tenemos nosotros tantas instrucciones. Pregunta. ¿Y cuándo se aconseja la primera revisión por vuestra parte de los niños? Hombre, como te podéis imaginar, por lo que ya he dicho, a mí me gusta ver los niños al nacer, porque claro, si resulta que primero, porque le puedo dar a la madre todos estos consejos, que estoy cansado de hacerlo, y muchas me han hecho caso, muchas me han hecho caso, pero la mayoría no, pero muchas me han hecho caso y efectivamente he perdido clientes porque no le he hecho la ortodoncia, no lo he tenido que operar de las muelas del juicio, van a verme de vez en cuando y solamente para las cuestiones de prevención de la caries, sellado y demás, porque esos niños van fenomenales. Es que esto cuando vas creciendo van apareciendo cosas, o sea, yo lo llevo al dentista para esto, y a mí el dentista me ha dicho que si yo lo dejo sin lavarle los dientes después de que mame, le van a salir caries. Pero llevar al niño al dentista, pues lo que he dicho, en el primer mes y después ya porque sirve para que se le pueda explicar a las madres todo este asunto, y ya si hay alguna anomalía que pueda ser genética, como por ejemplo lo que he dicho del frenillo lingual, pues se puede corregir. Y ahora, lo que ella me pregunta es con qué frecuencia hay que darle de mamá a los niños, digo de mamá, ya lo he dicho antes, hay que cepillarle los dientes. A los niños hay que cepillarles los dientes desde el momento en que tienen dientes. Es decir, antes no, pero se los tienen que cepillar los padres. Un segundo, que acabe con ella. Entonces, los padres le tienen que cepillar los dientes. ¿Cuánto tiempo? Una vez al día. Con una vez al día que se haga suficiente por una razón sencilla, y es porque la placa bacteriana tarda en organizarse 48 horas. Y mientras la placa no esté organizada, no se pueden desarrollar los ácidos que dan lugar a la caries. Si yo cepillo los dientes cada 24 horas, es imposible que la placa bacteriana se organice, por lo tanto no hay problema. Entonces a tu niño le das de mamar, normalmente te olvidas de la escuela. Si por menudo trabajo te da. Claro, es que así desaniman a las madres de dar de mamá, porque le ponen tanto inconveniente que al final las aburren. Dicen, y al final las aburren y después va peor, porque tiene que ir con el carrillo, el biberón, el esterilizador, lo otro, para cualquier sitio que van. Entonces, pero yo le cepillaba los dientes, desde que tenía dientes. Yo cogía mi cepillito, pum, 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 no hace falta que le pongas pasta ni nada de eso, porque además si le pones pasta se la va a tragar. Simplemente con agua, le cepillas primero 2 dientecillos abajo, tum, 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 una vez al día, con lo que evitas que tenga gingivitis, que tenga cualquier cosa, una vez al día, y como ocurre en los adultos, por lo menos una vez al día. Y cuando sea más mayor y tenga más dientes, pues te digo lo mismo, una vez al día, y después ya en su momento habrá que introducirle la seda. Yo en cuanto salieron los molares primeros molares definitivos, que no se cambian, en mi nena empecé a hacerle yo la seda dental todos los días, porque el niño no sabe, el niño no tiene una madurez suficiente para cepillarse los dientes y para usar la seda hasta que no tiene sobre los 12 años. Por lo tanto, mientras tanto hay que ayudarles, pero una vez al día. Lo mejor a las madres, para que no tengan problemas de mamá, es dejarlas en paz, porque la naturaleza sabe lo que hay que hacer y no necesita ningún libreto ni ninguna información. Hay cantidad de mamíferos que dan de mamá y no tienen nada que preguntar. Más cosas. Mi hijo de 7 meses tiene 4 dientes y cuando le está saliendo alguno me muerde. Ah, sí, truco, sí, ese es el truco, eso me ha ocurrido, no me ha ocurrido a mí, pero a la madre de ella sí le ha ocurrido, ¿no? Entonces cuando el niño coge y te pega un poco y te hace la puñeta, pues entonces sencillamente te lo retira y no sigues dándole el pecho. El niño se va a coger un cabreo que no veas, pero no se lo pone. Y que él asocie que mamarte, que morderte, supone que le quitas la teta. Verás cómo deja de chupar. Funciona siempre. Sí, hemos estado haciendo eso y ya está con el cuarto diente solo me ha mordido. Sí, está bonito. Es que como es que le alivia el hecho
cuando están saliendo los dientes, sobre todo, como tienen la encía un poco inflamadilla, alivia el hecho de apretar. Entonces, claro. Sí, sí, y te puede provocar heridas y demás. Sí, pues. Y él desde el principio cogía, se ponía y se quitaba el chupete. Entonces yo cuando sé que le está doliendo, le pongo el chupete en la mano y ya está. Pues el chupete, te digo, si tú le pones chupete, casi seguro que lo tendrás que llevar al ortodocista, sobre todo si es el anatómico. El anatómico hace exactamente el efecto contrario a la teta. Es decir, la teta tira de los maxilares. El chupe anatómico, que por cierto lo inventó un dentista, probablemente porque quería que los dentistas tuviéramos mucho trabajo, y lo ha conseguido, o sea, tenemos muchísimo trabajo. Lo que hace es que coge los maxilares y tira de ellos hacia atrás, es decir, justamente lo contrario de lo que hace la mama. Con lo que, si no le das de mamá y le pones un chupe anatómico, vamos, te garantizo que con 7 o 8 años ya lo tienes en el ortodoncista, con los dientes torcidos. Y además es que los dientes torcidos hoy en día es todo el mundo. Yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se ha seleccionado a lo largo de la selección natural? ¿Cómo se han seleccionado los dientes torcidos? Y ahora, ¿por qué todo el mundo tiene los dientes torcidos? ¿Cómo se selecciona eso? Si no se ha seleccionado en ningún mamífero, solo en los humanos. Qué raro. Más preguntas. No, nada. Cuando quieras chupar, teta, y se acabó. Tampoco, bueno, eso da igual que se lo pongas, porque cuando le están saliendo los dientes, como le gusta a veces apretar, pues mejor que te muerda el mordedor que te muerda en la teta, ¿no? Pero eso no va a ser ni positivo ni negativo, pero que... Pero no pasa nada. Sobre una diapositiva, presentaba el frenillo tipo 3 que tuvieron que cortar y coser. ¿Con el frenillo tipo 4 también hay que hacer esa intervención? Cuanto más corto el frenillo, más hay que intervenir. Pero sí es cierto que hay algunos frenillos cortos que el logopeda logra mediante trucos de logopedia, uno de ellos es sencillamente pegar la lengua al paladar y abrir la boca al máximo. Logran alargar el frenillo y que pronuncie bien, porque no solamente es una cuestión de deglución, sino que además cuando hay una deglución infantil también se pronuncia perfectamente bien, pueden pronunciar perfectamente bien, pero la lengua la pueden poner en cualquier lugar, pueden ponerla abajo, arriba, o sea, en sitios anómalos que cuando están hablando empujan y van a torcer los dientes. Entonces, en esos casos, si el dentista trata al niño solamente del frenillo lingual, pero el niño sigue con la costumbre de seguir empujando, pues necesita un logopeda, o puede que se necesite un aparato ortodoncia. Ese tipo de aparatos son aparatos muy simples, los que se utilizan para hacer ese tipo de correcciones, porque muchos frenillos se alargan con la lactancia materna y por lo tanto el problema desaparece solo. Si no es un frenillo demasiado, y en los otros casos, si con la logopedia no se consigue que el niño que ponga la lengua en los sitios justos donde hay que ponerla para pronunciar determinadas letras como la S, la Z, la R, todo eso, pues entonces tiene que verlo un logopeda para corregir ese tipo de anomalías, que vuelvo a decir que solo se da en los humanos. Y cuando yo veo una enfermedad que solo se da en los humanos y no se da en otro tipo de animales, pues siempre me pregunto qué es lo que está pasando. Puede ser cultural, me lo pregunto, esto es una cosa mía, no sé si habrá estudios o si no habrá estudios, pero me pregunto, ¿los niños con autismo, se ha hecho algún estudio viendo qué es lo que pasa con los que tienen autismo y se le ha dado lactancia materna 5 o 6 años con respecto a los que no se le ha dado materna? ¿Es ese tipo de estudio? ¿O pasa como en el de la gráfica, que resulta que los cogemos al azar y tenemos que la gráfica que tiene el pediatra en su consulta es de los niños criados con leche artificial? No sé si ahora ya existirán con leche materna, no tengo ni idea. Antes de luego no existían. Entonces yo lo que hacía con mis nenas es que yo me cogía el percentil de los niños africanos, porque se me adaptaba mejor. Porque como los niños africanos, que también tienen sus percentiles, resulta que o le dan lactancia materna o se mueren, pues entonces, porque no digo todos, pero en muchos sitios ocurre así. Entonces esos percentiles, que son percentiles de lactancia materna, sí prefiero acoplarlos a los niños europeos que tengan lactancia materna, porque se me adapta mejor, aunque sea otra raza, que el de los niños cebados con leche de vaca, que esa va muy bien para el cordero, porque tiene que hacerse grande y fuerte, pero no, como he dicho antes, no tiene que ir a la universidad. Más cuestiones, preguntas, inquietudes. Ariadna. Cuando le salen los dientecitos y le duele, parece bien usar estos
Yo no tengo nada en contra, que lo use. Que lo use, no hace... Chupete no, por la costumbre, porque es que ya una vez que coge el chupete... Ahora, prefiero chupete a dedo, ¿eh? Sí, bueno, el tema del dedo es la otra, como la excepción, ¿no? Todavía no sabía, pero me temo lo de las mordidas. Más cosas... Los chupetes que tienen la petina fisiológica, que es como más claro. Esos son de los que estoy hablando, porque por lo menos los otros, así gordotes, se les caía de vez en cuando. Y tenía que estar el niño muy preocupado de poder tener el chupe en la boca. Pero el chupete este, que son, creo que son, me parece, que os digo que lo inventó un dentista y tuvo un éxito tremendo, porque tenemos ahora, como logró convencer a los pediatras de que eso es lo mejor para el niño, y ahora todos los pediatras lo recomiendan, pues ahora tenemos nosotros un batallón de pacientes que vienen con los dientes torcidos y ponemos muchos aparatos de ortodoncia. Damos las gracias al dentista este que inventó el chupete, pero bueno, yo estoy diciendo la verdad. Y ella misma. Pero más cosas. Ya no hay nada, ¿no? Pues ya está. Entonces, pues entonces damos concluida esta charla sobre la lactancia materna y espero que sirva para que no os calentéis la cabeza, no os neuroticéis y sigáis dándole de mamá el máximo tiempo posible. Y quien os diga otra cosa, pues lo del chiste, dice, oiga, ¿cómo se conserva usted tan joven? Dice, yo es que no discuto con nadie. Dice, ¿no será por eso? Dice, pues no será por eso. Es de Eugenio. Pero lo mismo, cuando a ti te digan, ¿le da la lactancia materna? ¿Yo? Nada. No, yo normal, lo que usted me ha dicho. Y sigue dándole la lactancia materna. También en el entorno, o sea, mi madre me tiene acribillada, ¿eh? O sea, mi madre, qué niño tan mayor, mira, no, qué vergüenza, no sé qué, o sea, mi entorno. Pues, eso tú cuando el niño te diga en castellano bien claro que no quiere seguir mamando, dejas de darle de mamar. Yo quiero una carta, mamá, no quiero más. Me hace una pena, yo le digo a mi todavía de lactancia que digo, madre mía, grupos de apoyo para la lactancia, una cosa tan natural como la lactancia, hemos tenido que llegar a tener grupos. Pero si es que no se entiende, absurdo. Absurdo todo absurdo. Sobre ese tema todo absurdo y seguirá siendo absurdo. Y yo con esto que empecé a hablar sobre este tema, cuando me enteré de que existía todo esto, pero que esto fue en 1990, es decir, que llevo ya unos cuantos años. ¿Y qué es lo que he logrado cambiar? Bueno, pues sí, algunos pacientes míos les dan la lactancia materna a sus niños y por lo menos en mi niño metí la pata, pero en mis niñas no he metido la pata. He animado siempre a la madre a que siga y no han tenido ningún problema. Y además la seguridad esa, porque la otitis eliminada, porque con el movimiento del vaivén que hace que funcione además la trompa usted y todo eso. Ahora, los niños con lactancia artificial, pues ya lo vais a tener con otitis en urgencia y con una fiebre de la leche cada 2 por 3 y poniéndole diabolos para los otorrinos en las orejas para que pueda desaguar y cantidad de complicaciones. O sea, en resumidas cuentas, los de la esto que yo estoy diciendo lo saben, pero lo dicen. Ni lo dicen, ni se investiga, pero lo saben. Que puede ocurrir que algún niño por fiebre y demás se vaya para el otro barrio por una cuestión de no dar la lactancia materna, ¿lo saben? Claro que lo saben, pero ¿qué importa? Lo que importa es el dinero. Has dicho que a partir de 3 años, una hora y media, y antes de los 3 años. Siempre cuanto más sea de 1 hora y media, mejor, pero los primeros meses, eso te lo habrá dicho el pediatra a destajo, cuando quiera. Es decir, pero en eso no me meto, para eso están los especialistas, pediatras, matronas, etcétera, que respeto su opinión. Es esto lo que he dicho que no la respeto, que es en que la lactancia materna saque o no saque leche hasta quitarla entre los 3 y 5 años, y que si el niño no quiere quitársela, porque no se la quite, y la deja hasta los 5 años o los 6, como la madre de ella, que mamó hasta los 6 años, es que es africana. Bueno, más cosas, pues ya hemos acabado, ¿no? Pues gracias por oírme y que os haya dado la chapa con la lactancia materna, que por otra parte es mi tema, y como no quiero ser pesado lo dejo ahí, pero que se pueden decir muchas más cosas.